Un día como el viernes, nuestro Señor y Salvador Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Un día como hoy, hace más de 2000 años atrás, esa tumba quedó vacía. Debemos recordarnos que en Jerusalén hay una tumba vacía, como dice un pastor, en Jerusalén hay una tumba vacía y en los cielos hay un trono lleno. Y hoy vamos a estudiar un poco de lo que es la resurrección de Cristo, la importancia de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué el culto pasó de ser, o el servicio, la gente o los judíos pasaron de ir, o los creyentes pasaron de ir los sábados y celebrar los sábados como ese día de reposo al domingo, el primer día de la semana? Todo esto tiene que ver porque Cristo resucitó el domingo. Porque celebramos que un día como hoy la tumba quedó vacía, un día de celebración. Así que yo creo que uno de los pasajes que más muestra la importancia de la resurrección de Cristo para nuestras vidas es Primera de Corintios, capítulo 15. Así que le invito a abrir su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15. Leeremos de los versículos 1 al 4, aunque discutiremos hasta el versículo 26. Así que Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Todos los versículos saldrán en las pantallas o la pantalla. La palabra del Señor dice así. El apóstol Pablo dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, nuevamente. Como dije ya, hoy es un día como hoy, celebramos la resurrección de Cristo. Realmente la resurrección de Cristo debe celebrarse cada domingo. Cada domingo venimos a celebrar que la tumba está vacía. Y el libro de Corintios, el apóstol Pablo va a explicarnos, realmente él está tratando diferentes situaciones con la iglesia de Corinto. Yo espero en el nombre del Señor algún día poder predicar Primera de Corintios, que podamos predicar Primera de Corintios. Pero Pablo está trabajando algunos problemas. Y dentro de algunos problemas está la centralidad de la resurrección de Cristo. Y Pablo, es como si Pablo estuviera tratando el problema de que había dudas de qué era la resurrección de Cristo o cuáles eran los beneficios o si realmente Cristo resucitó de los muertos. Así que el capítulo 15, Pablo nos va a dar algunas razones de los versículos 1 al 26, algunas razones importantes para nosotros para que podamos salir por esas puertas entendiendo la importancia de un día como hoy. Y lo primero que Pablo nos enseña en este texto es que la resurrección de Cristo es el centro de la fe o el centro de nuestra fe. Es importante entender que la resurrección de Cristo es el centro de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, el mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 que nuestra fe no sirve de nada. Miren, Cristo no fue el único que fue crucificado. ¿Cuántos habían al lado de Cristo en un día como el viernes? 2 más. ¿Solamente 3 personas fueron crucificadas por los romanos? No. Muchísimas otras personas fueron crucificadas por los romanos. La diferencia que hace es que solamente uno se reclama de que resucitó de los muertos. Todos los demás murieron y no resucitaron. Solamente uno resucitó en un cuerpo y ese es Cristo. Y Pablo comienza a hablar de la centralidad de esa verdad. Y esa verdad es central. Es central para nosotros como creyentes. Yo sé que hay muchas personas que están aquí que son nuevos creyentes, que están comenzando en la fe. Yo creo que ustedes sepan que la resurrección de Cristo es el eje central del evangelio. Porque si el evangelio no cuenta con la resurrección, no es una buena noticia. Porque el evangelio implica que Jesús murió y resucitó. O vivió, murió y resucitó. Si no resucitó, pues entonces el evangelio solamente se quedaría con vivió y murió.
Pero ¿qué diferencia hace eso con cualquiera de nosotros? Nosotros también vivimos ¿y qué? Y morimos. El verdadero evangelio o la buena noticia es mucho más profunda que eso. Y el apóstol Pablo dice el versículo 1, dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. El apóstol Pablo le está diciendo a ellos, hay un evangelio. La palabra evangelio, para aquellos que no lo conocen, significa buenas noticias. Evangelión, buenas noticias o buenas noticias que producen gozo. Y Pablo le está diciendo a ellos, ustedes están firmes en el evangelio. Ustedes están firmes, ustedes permanecen en el evangelio. Pero es importante que aunque usted esté aquí y está firme en el evangelio, debemos que aunque estemos firmes, siempre recordar cuál es el centro de nuestra firmeza. El centro de nuestra firmeza es que hay una tumba vacía en Jerusalén. El centro de nuestra firmeza es que Cristo resucitó de los muertos. El versículo 2 dice, por lo cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. A Pablo está diciendo en el versículo 2 que hay una salvación que se pone por evidencia cuando se retiene. Dice, por la cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué. Y como dije el viernes, vivimos en una sociedad donde todo el mundo, la mayoría de la gente piensa que son cristianos. Y la mayoría de la gente piensa que son cristianos. Pero aquí Pablo está diciendo algo importante. Pablo está diciendo que aquellos que son salvos, solamente son salvos por evidencia si se retiene la palabra que se ha predicado. Si se retiene la palabra que se ha predicado, eso es evidencia de salvación. O sea que una persona que dice que es salvo y no vive conforme a la palabra de Dios, no es salva. Y eso es importante que usted lo sepa. Porque vivimos en un mundo donde la mayoría de la gente piensa que porque van a una iglesia o porque nacieron, y como dijimos el viernes, son creación de Dios, que como eres creación de Dios y no eres tan malo, eres salvo. La evidencia de salvación, está diciendo Pablo, es cuando se retiene la palabra que se predica. Cuando la palabra que se predica gobierna el corazón. Si la palabra que se predica no gobierna el corazón, entonces hemos creído ¿cómo? En vano. Hemos creído de manera vacía. Así que la resurrección de Cristo es el centro de lo que se debe creer. Y el versículo 3, Pablo nos dice que esto no salió de él. Si vemos el versículo 3, Pablo nos dice que esto no salió de él. El versículo 3 dice, porque os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Pablo está diciendo, yo no me inventé esto. Yo solamente entregué lo mismo que recibí. Que Cristo murió, ¿por qué razón? Por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras. Así que lo que Pablo está diciendo, yo no me inventé este mensaje. Mi trabajo no fue inventarme el mensaje. Yo simplemente soy una persona que entrega lo que recibí. Y lo mismo se hace cuando se está predicando el evangelio a otra persona. Cuando se está predicando el evangelio a otra persona, nosotros no estamos inventando el mensaje, nosotros solamente estamos diciendo lo que se nos dijo, entregando lo que la Biblia dice. Entonces, ¿cuál es la centralidad de la resurrección de Cristo? Primero, que Cristo murió por nuestros pecados. Porque para que haya resurrección, primero tiene que haber ¿qué? Muerte. Y aquí Pablo está aclarando y está diciendo, Cristo no murió por sus pecados, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, es importante esos detalles, porque Cristo no pecó.
Cristo no pecó, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces está diciendo Pablo, para que haya una resurrección tiene que haber una muerte, y esa muerte fue sustituta. Fue una muerte sustituta porque dice el texto que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces no murió por sus pecados porque no pecó, murió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. Versículo 4. Y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que Pablo está diciendo, ese que murió por nuestros pecados también fue sepultado. ¿Sabes por qué Pablo dice que fue sepultado? Lo que Pablo está diciendo, hay una garantía de que murió. Hay una garantía de que murió. ¿Por qué? Porque fue sepultado. Hubo una sepultura. Hay una garantía de que él murió. Y Pablo dice, y Cristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y es importante porque Pablo está haciendo una conexión directa con el Antiguo Testamento. Y está diciendo, lo que pasó hace más de 2000 años atrás fue profetizado antes en el Antiguo Testamento. Cristo iba a morir. Cristo iba a ser sepultado. Y Cristo iba a resucitar de los muertos. Entonces, ese es el Evangelio. Si usted se pregunta, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la síntesis del Evangelio? ¿Cuál es el centro del Evangelio? El centro del Evangelio es la resurrección de Cristo. Porque si no, no hay Evangelio. A veces nosotros le hacemos mucho más énfasis a cuando estamos predicándole a los no creyentes, hacemos más énfasis en la muerte de Cristo. Hay que hacer énfasis en la muerte de Cristo porque fue una muerte sustituta, pero también hay que hacer énfasis en que el que murió también resucitó de los muertos. La resurrección de Cristo, eso es importante porque cuando Dios resucita a Cristo de los muertos, lo que Dios está diciendo es: apruebo el sacrificio de Cristo. Es como si Dios tuviera como, bueno, es como no, Dios es juez. Y toda la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. Todo aquel que peca merece morir. Lo que dice la Biblia es que aquellos que han puesto su fe en Cristo, la muerte de Cristo lo hizo en lugar de ellos. Entonces, cuando Dios como juez levanta a Cristo, lo que Dios está diciendo es: apruebo su sacrificio. Ese sacrificio es suficiente. Nosotros no estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se tenían que hacer sacrificios y sacrificios y sacrificios. Y cuando tú pecabas, llegaba el momento y tu familia pecaba que tenías que hacer un sacrificio. Tenías que buscar un cordero si tenías más o menos dinero. Si no tenías dinero, tenías que buscar una tórtola, tenías que sacrificar algo. Algo tenía que morir para que tus pecados te fueran perdonados. Pero cuando volvías a pecar, otra cosa tenía que morir para que tus pecados te fueran perdonados. Siempre. Hebreos capítulo 10 dice que día tras día se hacían sacrificios día tras día. Y los sacerdotes estaban de pie haciendo sacrificios día tras día. ¿Por qué? ¿Por qué tanto sacrificio? Bueno, porque el sacrificio de animales no satisfacía la ira de Dios. Cubría la ira de Dios por un tiempo, pero no era suficiente. No era suficiente. Dios había diseñado que el Cordero de Dios fuera el sacrificio perfecto. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz y al tercer día resucita, lo que Dios está diciendo es: apruebo este sacrificio. No tan solo Dios aprobó ese sacrificio, sino que Dios dijo: ya no hay más ofrenda por el pecado. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea que la razón por la cual aquí no hay un altar con manchas de sangre es porque el verdadero Cordero derramó su sangre hace más de 2000 años atrás. Si no fuera por eso, aquí tenía que haber un altar y en 5 cuerdas de terreno tener muchas ovejas.
Y como en el templo se vendían las ovejas, estaría Miguel allá al frente, que es el que conoce de ovejas, estaría Miguel vendiendo las ovejas. Y el dinero sería para la iglesia, no sería para Miguel. Y el que no trajera una oveja, le podíamos decir, tranquilo, que aquí tenemos. Y Jafo supervisando que la venta sea correcta. Pero hoy no tenemos que hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque hace más de 2000 años atrás, cuando Juan el Bautista estaba bautizando y se acerca a Cristo, Juan el Bautista dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Cristo fue a la cruz, esa sangre limpió todos nuestros pecados. Y Dios, desde el cielo, cuando ve el sacrificio de Cristo, por eso cuando Cristo está en la cruz y dice consumado es, ¿sabes qué significa la palabra consumado es? Significa todo quedó saldado. Toda la deuda quedó saldada. Mi sacrificio es suficiente. Y cuando Dios ve el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios aprueba el sacrificio. ¿Y cómo sabemos que Dios aprobó el sacrificio? Cuando lo levantó de los muertos. Así que nuestra fe está fundamentada sobre una tumba vacía. Así de importante es la resurrección. Una tumba vacía. Así que la resurrección, lo primero que vemos en este pasaje es que la resurrección de Cristo es el centro de nuestra fe, pero segundo, este texto nos enseña que la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra fe. La resurrección de Cristo no tan solo es el centro, es nuestra garantía. Hay una garantía. Ciertamente los evangelios nos relatan que las primeras personas que lo vieron fueron mujeres. Aquí Pablo está hablando de los líderes de la iglesia. Y Pablo dice, y es importante que se repite la misma palabra, versículo 5, cuando vemos la resurrección de Cristo, versículo 5 dice que se apareció a Cefas. Se apareció, ¿sabes qué significa se apareció? Se hizo visible a Cefas. Y es impresionante ese cuerpo. Es impresionante ese cuerpo. Se hizo visible. El que murió se hizo visible. ¿Sabes qué significa eso? Como decía Rafael Omar Fornés Sánchez en el devocional. Que un día como hoy, un cuerpo totalmente muerto comenzó por sí mismo a vivir. Y el corazón puso a bombear sangre. Y se levantó. ¿Recuerdan esa imagen en la película La Pasión cuando al final se abre la tumba y Cristo se levanta? ¡Qué impresionante! Y si se preguntan ¿para qué sacaron la piedra? Para que Cristo saliera, no sacaron la piedra para que supieran que la tumba estaba vacía. Para eso sacaron la piedra. Y Cristo se le apareció a Cefas y después a los 12. O sea que Pablo nos está diciendo, hay una garantía de la resurrección porque la gente la vio. Hubo testigos oculares de esa resurrección. La gente la vio. Entonces es importante porque la gente vio a Cristo muerto. ¿Qué dijo un centurión? Dijo, este está muerto. Está muerto. No tuvieron que quebrarle las rodillas. Con una lanza le pasaron el costado. Murió, verdaderamente murió. El entierro de Cristo, la gente lo vio. En el Evangelio de Lucas dice que todo el mundo lo vio. Lo vieron. Al tercer día, las mujeres no iban a buscar la resurrección de Cristo. Las mujeres iban a ungir el cuerpo de Cristo. Iban a ungir el cuerpo. Todo el mundo pensaba que Cristo no iba a resucitar, que Cristo solamente murió. Pero aquí Pablo está diciendo, hay una certeza de que Cristo murió, pero también una certeza que Cristo resucitó de los muertos. Y se le apareció a Cefas y después a los 12. Y dice el versículo 6, más impresionante todavía, en el versículo 6, más impresionante todavía dice, luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Pablo está diciendo,
cuando le está escribiendo a ellos, le está diciendo, la resurrección de Cristo es tan cierta, que a la misma vez se le apareció a 500 personas. Entonces es importante porque algunos pueden decir o han dicho que lo que vieron esas 500 personas fue una visión. Pero los estudios científicos dicen que cuando alguien tiene una visión, no tienen 3, ni 4, ni 5, ni 10 la misma visión. La visión solamente la tiene una. Así que eso no fue una visión. Y esto es importante porque los evangelios son narraciones históricas, lo que realmente ocurrió. Entonces, como hemos dicho anteriormente, usted está en un juicio. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ir a un juicio. Yo, gracias a Dios, hasta ahora no he tenido la oportunidad. Hay algunos que lo hacen, viven de eso. Hay otros que cuando les toca, van temblando las rodillas. Pero imagínense que usted va a un juicio y el abogado defensor le dice al juez, ¿y cuántos testigos tienen? Y el abogado defensor le dice, 500. 500 testigos que prueban que eso fue así. Es sólido, 500 testigos. Sólido. Y Pablo está diciendo esto, impresionante. Pablo dice, la mayoría de ellos todavía ¿qué? Todavía viven. Algunos ya murieron, pero la mayoría de ellos todavía viven. Yo entonces dije, bueno, ¿cuándo fue que se escribió Corintios? ¿Cuándo fue que Pablo dijo esas palabras que dijo que todavía algunos viven? Cuando estudié, Pablo escribió 1 Corintios entre el año 54 al 56 después de Cristo. Significa que habían pasado algunos 21, 22, 23, 24 años aproximadamente desde eso. 24 años. Me gustó la ilustración que la uso mucho cuando Ismael dijo en un estudio, una predicación, dijo, ¿hace cuánto pasaron las Torres Gemelas? Cerca de 24 años. Cerca de 24 años. 2001. ¿Sí? Algunos mueren, algunos han muerto desde el 2001 para acá. Sí. Tirémonos al medio. ¿Cuántos estábamos vivos cuando? Marti, yo sé que tú estabas viva. Sí. Eso es indiscutible. Ya tú estabas retirada en ese momento ya. Solo por relajarme por la chaqueta. Jafo, te toca a ti ahorita cuando tú... Sí. Miren, el que nos vaya a contar, el que nos diga, todo el mundo sabe dónde estuvo cuando ese evento. Todo el mundo sabe dónde estuvo. Ese día nació Joyce el 11 de septiembre, cuando estaba en la Torre Gemela. Ya yo sabía los indicios de lo que iba a hacer ella después, al nacer ese día. Yo recuerdo. Y cuando me lo dijeron, que estábamos en el hospital, y cuando me lo dijeron, yo dije, no, tiene que ser hoy el Día de los Inocentes. Hoy tiene que ser el Día de los Inocentes, eso no puede pasar. Muchos de nosotros vimos a través del televisor esas imágenes. Y todavía esas imágenes están grabadas en nuestra mente. El que nos diga que eso es mentira, ¿qué va a pasar? ¿Podrá convencernos de que eso es mentira? No. Pablo, cuando está diciendo, algunos ya viven, habían pasado lo mismo que ha pasado hoy de las Torres Gemelas. Pablo está diciendo, la resurrección de Cristo es tan cierta que tú le puedes preguntar a la gente porque muchos todavía viven. Así que Pablo está trayendo un argumento, está diciendo, la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra fe. La garantía de nuestra fe. 500 personas lo vieron a la vez. Ve y pregúntale, muchos de ellos están vivos, dice Pablo. Versículo 7. Después se apareció Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, como un abortivo, se me apareció también a mí. Se me apareció. Se hizo visible. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana.
Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo es garantía. Pablo está diciendo, miren lo que es esa resurrección de Cristo. Yo recibí gracia por esa resurrección. Esa resurrección de Cristo me salvó, Pablo está diciendo. Y yo he trabajado, pero no he sido yo, ha sido el poder de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creíste. Pablo está dando énfasis. Has creído en la predicación, has creído que Cristo resucitó, le dice a los Corintios. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si hay garantía, si Jesucristo es la garantía de nuestra fe, ¿cómo algunos dicen que eso no pasó? Si hubo testigos oculares que vieron a Cristo resucitado, ¿cómo algunos dicen que eso no pasó? Si no hay resurrección de los muertos, dice Pablo en el versículo 13, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Entonces esto es importante. Porque Pablo pasa de tema y Pablo dice, ya no estoy hablando de la resurrección de Cristo, estoy hablando de tu resurrección. Ahora Pablo va a hablar por un instante de nosotros. Y Pablo dice, si nosotros no resucitamos, entonces Cristo tampoco resucitó. Porque la garantía de nuestra resurrección es su resurrección. Así que Pablo va a traer unos argumentos presentando la verdad y Pablo está diciendo, miren qué pasa, miren la centralidad o la garantía de la resurrección de Cristo. Mira por qué podemos estar garantizados, porque él dice, si no hay resurrección de los muertos, si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, versículo 14, vacía, vana es entonces nuestra predicación y vana también en nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, ¿para qué se fue a Haití? ¿Para qué se fue a República Dominicana? ¿Para qué se va a caminar por las calles? ¿Para qué hablo con mi compañero de trabajo? ¿Para qué le hablo a un familiar? ¿Para qué le hablo de Cristo si Cristo no ha resucitado? Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es vacía. Y también vacía en nuestra fe. Hemos creído en nada, en vacío. Aún así, aún más, dice Pablo, versículo 15. Somos hallados testigos falsos, somos mentirosos. Porque hemos testificado, hemos dado testimonio, hemos dado evidencia de que Cristo resucitó. Dice, hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. Hemos dicho que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si en verdad los muertos no resucitan. No puede haber duda en nosotros como creyentes que todo aquel que es hijo de Dios cuando muere resucita. No hay duda de eso. Entonces lo que está diciendo Pablo, si eso no fuera verdad, entonces nosotros los apóstoles somos mentirosos y cada uno de ustedes son mentirosos. Versículo 16, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es falsa. No la creas, es falsa. Todavía estamos en pecado. Si Cristo no ha resucitado, todavía estamos en pecado. ¿Sabe qué significa? Si Cristo no ha resucitado, tendríamos que unirnos nosotros al pueblo judío que todavía está esperando un Mesías. Si Cristo no resucitó, tenemos que unirnos a ese pueblo judío que todavía está esperando el Mesías. Si Cristo no resucitó de los muertos. Versículo 18. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Aquellos familiares que tenemos que han muerto creyendo en Cristo, perecieron, murieron de balde. Y versículo 19 dice, y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si nosotros solamente hemos creído en Cristo para esta vida, entonces somos los más dignos de lástima. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esto es tan importante.
Porque nosotros queremos que Dios nos confirme, nos dé bendiciones solamente en esta vida. Queremos vivir cómodamente en esta vida. Queremos todo en esta vida. Y el apóstol Pablo está diciendo, si nosotros hemos creído en Cristo solamente para las bendiciones en esta vida, entonces somos los más dignos de lástima. Mis hermanos, nosotros no hemos creído en Cristo solamente para esta vida. Porque inclusive Él dijo que en esta vida vamos a tener ¿qué? Aflicciones y tribulación. Nosotros hemos creído en Cristo para una vida eterna juntamente con Él. Si hemos esperado en Cristo solamente para esta vida, somos los más dignos de lástima. Pero el texto no se queda ahí. El texto dice, nos enseña por último, que la resurrección de Cristo es la esperanza de nuestra fe. La resurrección de Cristo es la esperanza de nuestra fe. Mira lo que dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Esa palabra primicias es una palabra de agricultura. No es que yo sé de agricultura, fue que la estudié, pero una palabra de agricultura que cuando hacen una siembra o cuando siembran algún tipo de lo que sea que ellos quieran sembrar, ellos miran esa primera. Ellos toman un ejemplo de esa primera fruta y entienden que como es esta fruta, todas las demás van a ser así. Esta primera fruta es la primicia. Me dice cómo van a ser todas las demás. Esa fruta primera me dice cómo va a ser toda la siembra. Y el apóstol Pablo está diciendo que Cristo es la primicia de los que durmieron. Que el cuerpo de Cristo es la primicia de los que durmieron. Así que cuando nosotros vayamos a estudiar la resurrección de Cristo, tenemos que entender que cuando estemos leyéndola, cómo Él resucitó de los muertos, cuando Él se le apareció a las mujeres, cuando se le apareció a los apóstoles, cuando comió con ellos, todo eso fue primicias. Ese cuerpo es primicia de lo que nosotros vamos a tener. Es primicia de los que durmieron. El apóstol Pablo está diciendo, está refiriéndose a aquellos que han muerto en Cristo. Versículo 21, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Así como la muerte entró por Adán, la resurrección de los muertos, la resurrección entra por Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Yo sé que hay una hermana que le encanta este pasaje. Cada uno a su debido orden. Cristo, ¿qué? Las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Todo el dominio del pecado, que aparentemente el pecado tiene ahora, Dios en Cristo lo conquistará cuando Él regrese. Pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Es la muerte. Ese último enemigo. Pues, hermanos, la resurrección de Cristo es la esperanza de nuestra fe. Y Pablo termina este texto en el versículo 51 en adelante con uno de los himnos, diría yo, más impresionantes de la Biblia. Dice, y he aquí os digo un misterio, dice Pablo, versículo 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final, pues la trompeta sonará. Ahorita se va a cantar el día de gloria. Si no estaba planificada, pues yo espero que sí, día de gloria. Sin presión. Día de gloria. Esa canción dice, y la trompeta anunciando. Y la trompeta anunciando. Y el apóstol Pablo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final, y después aclara y dice, pues la trompeta sonará.
Habrá trompeta cuando Cristo venga. Y cuando suene esa trompeta, dice, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los que estemos vivos cuando Cristo regrese, nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Derrotada, devorada ha sido la muerte en victoria. Derrotada esa muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, o sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, la resurrección de Cristo es la esperanza de nuestra fe. Nuestro cuerpo va a ser diferente. Aquí llega el momento en que tenemos o enfrentamos a algunos pérdida de memoria, cáncer, diálisis, toda clase de males. Cuando Cristo venga, vamos a tener cuerpos glorificados. No va a hacer falta diálisis. No va a hacer falta nada. Nuestro cuerpo no tendrá marcas. Hay una canción que dice, las únicas marcas que hay en los cielos son las marcas de aquel que nos compró. Un cuerpo glorificado será un cuerpo perfecto. Solamente en el cielo hay un cuerpo con marcas. Por eso él le dijo a Tomás, Tomás, pon tu mano aquí. Toca mi costado. Así que todos nosotros tenemos cuerpo glorificado. Pero veremos las manos de Cristo. Con huecos en sus manos. Veremos las marcas que nos compraron. No estuvimos allí, pero lo veremos. Y caeremos rendidos ante Él para adorarle y glorificarle. Y Pablo termina este texto diciendo, versículo 58. Por tanto, teniendo la seguridad de que la resurrección de Cristo es nuestra garantía, el centro y la esperanza de nuestra fe. Versículo 58, el apóstol Pablo dice, por tanto, es una exhortación a nosotros, a los corintios, a nosotros, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como Cristo resucitó, sigamos firmes, sigamos constantes, porque la obra en el Señor no es en vano, no es vacía. Cada predicación, cada servicio, sea de una manera o de otra, cada servicio yo pueda ver que es pequeño o grande, ningún servicio es en vano. Pero quiero terminar a aquel que está aquí que no es creyente. Hay algo impresionante en este texto para ti. Es que Pablo dice que por la gracia de Dios es lo que es. Yo quiero que simplemente podamos reafirmar a quienes Pablo menciona que Cristo resucitado se le apareció. Porque este texto habla más de gracia. Habla mucho de gracia. Dice el versículo 5, ¿a quién fue el primero que se le apareció? A Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. ¿Qué hizo Pedro con Jesús? Lo negó. Lo traicionó. ¿Y a quién Cristo se le apareció? A Cefas. ¿Pedro se merecía que Cristo se le apareciera resucitado? No. ¿Por qué? Porque era pecador y lo había traicionado. Pero Cristo se le apareció por pura gracia.
¿Quién más estaba después? Los 12. Los apóstoles. Mis hermanos, los apóstoles no abandonaron a Cristo. Solamente Juan estuvo en la cruz. Todos los demás, ¿qué pasó? Abandonaron a Cristo, se fueron. Hablemos claro, llega a ser usted y yo. El que Pedro nos traicionó. No lo hubiésemos aparecido resucitado. Pero no le hubiésemos dicho, Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Le hubiese dicho, te lo dije. ¿No es verdad? Te lo dije. Cristo se le apareció a Pedro y dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Me amas, apacienta mis ovejas. Los 12 tampoco se merecían que el Cristo resucitado se le apareciera. No lo merecían. Pero Cristo se le apareció a los 12. ¿Cómo? ¿Cuál fue la motivación? La gracia, el amor de Dios derramado sobre gente que no se lo merece. Después el versículo 7 dice que después se le apareció a quién, dice el versículo 7. ¿Se le apareció a quién? A Jacobo. ¿Sabes qué Jacobo es ese? El medio hermano de Cristo. Juan capítulo 7 dice que los hermanos le decían, si tú dices que tú eres, vete, muéstrate. Juan capítulo 7 dice que los hermanos dudaron de él. Los hermanos, los medio hermanos. Porque María tuvo más hijos. Importante. Yo sé que la iglesia tradicional dice que María no tuvo más hijos. María tuvo más hijos. Cristo nació de una virgen. Pero después María consumó su matrimonio. Y tuvo más hijos. Y la Biblia dice claramente en Juan capítulo 7 que Jacobo era parte de los hermanos de Jesús. Y yo sé que la iglesia tradicional enseña que cuando dice hermano significa que todos somos hermanos. No, la palabra griega para ese otro hermano es distinta. La palabra griega donde Juan utiliza la palabra hermano significa hermano de sangre. Parentesco. Jacobo, quien Pablo dice se le presentó a Jacobo, Jacobo era su medio hermano, que dudaba de él. Pero imagínense, en el caso de aquí que tenemos hermanos, imagínense que de momento Rafael Fornel le diga a Patricia, yo soy Dios. ¿Qué usted cree? Imagínate eso. O que los hermanos de Rosalí los reúna, que los reúne siempre los domingos en la casa y le diga, tengo una noticia para ustedes. Yo soy Dios. Que un hermano te diga, yo soy Dios, ¿qué usted cree? Los hermanos de Jesús no creían. La diferencia es que usted no es Dios, él sí es Dios. Y demostró que es Dios. Pero Jacobo tampoco creía. Jacobo, su hermano, no creía que Jesús era Dios. ¿Y a quién se le presentó? A Jacobo. ¿Jacobo se merecía que Cristo se le revelara? No. Pero Cristo se le reveló por gracia. Versículos 8 y 9, y con eso terminamos. Versículos 8 y 9. Yo sé que he dicho que he terminado, pero ahora sí. Versículos 8 y 9. Dice el apóstol Pablo, dice, y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pablo está diciendo, yo no sé cómo Dios se me apareció a mí. Porque yo perseguí a la iglesia. Yo fui malo con la iglesia. Yo perseguí la iglesia. Yo metía a los hermanos de la iglesia en la cárcel. Yo los perseguí cuando mataron al primer creyente, al primer cristiano Esteban. Cuando lo mataron, yo consentí que lo mataran. Yo le dije, sí, mátenlo. Yo fui malo con la iglesia. Yo fui malo no tan solo con la iglesia. Yo fui malo con la gente.
Y Pablo lo que está diciendo es impresionante que yo, que perseguí la iglesia por pura gracia y por puro amor, Dios se me haya revelado vivo a mí. Así que este texto lo que implica también no tan solo la resurrección de Cristo es algo real y Él es el fundamento de nuestra fe, sino que la resurrección de Cristo, Él se muestra como el Cristo resucitado a los pecadores por pura gracia. Y si tú estás aquí y tú puedes creer en Cristo y has creído en Cristo y le has depositado tu vida en Cristo, no fue por nada bueno que hiciste, es por pura gracia de Dios. Por pura gracia, un día Dios decidió abrir tu corazón y cambiarte. Y cambiar toda tu vida. Y si tú estás aquí y estás diciendo, yo no soy lo suficientemente bueno. Yo no soy lo suficientemente bueno como para que Dios me quiera. Bueno, aquí está el testimonio de Cefas, de Jacobo, de los 12 y de Pablo. Que ninguno se merecían que Cristo se revelara a sus vidas, pero por gracia y por amor se reveló. Cristo se reveló a nuestras vidas, pero no porque éramos buenos. Fue un regalo, fue un don de Dios. Él se reveló a mi vida por un regalo. Él decidió amarme. Yo era totalmente malo y Él decidió amarme. Y decidió morir por mí en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Y decidió hace 22 años, 20 años, decidió un día salvarme y derramar su gracia sobre mí. Y si hoy yo puedo ver a Cristo resucitado es por pura gracia. Y si tú estás aquí diciendo, yo no soy digno de que Dios me salve, estás en una buena posición. Tú no eres digno que Dios te salve. Pero aún así, Dios te puede salvar. Oramos. Padre, tú eres el Dios de gloria. Tú eres el Dios de gloria. Tu gracia sobre pecadores que no se lo merecen. Tu resurrección revelándote a la vida y a los corazones de personas como yo que no nos lo merecemos. Pero por pura gracia y por puro amor, Señor, lo hiciste. Y Padre, te damos las gracias. Y si hay aquí, Señor, alguien que no te conoce, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy sea el día donde su alma se entregue a ti. Padre, donde se rindan totalmente y exclusivamente a ti, donde salgan de estas puertas diciendo, Jesucristo no es tan solo el Señor, Jesucristo es mi Señor. Y Padre, inclina tu oído, Señor, porque ahora cantaremos día de gloria. Ahora cantaremos porque tú no tan solo resucitaste, tu palabra dice que tú ascendiste a los cielos y de ahí mismo tú regresarás. Ese día que tú regreses será nuestro día de gloria. En el nombre de Jesús. Amén.